Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Dios, te exaltamos. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenas tardes, hermanos. Aquí ahora me tocó a mí compartir este estudio, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Por ahí esperemos que ya gran parte de los hermanos estén conectados. Vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu de Dios obre y esté presente en esta meditación. Así también, hermanos, por ahí manden sus peticiones de oración. Estaremos aquí
al pendientes al final del, del estudio. Tendremos la oración por cada una de las peticiones. Bien, hermanos, bueno, pues aquí, bienvenidos a todos que están aquí en esta transmisión y vamos a poner en oración este estudio. Les pido ahí a mis hermanos que inclinen su rostro y cerremos nuestros ojos. Bendito Padre nuestro, gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque tú permites en esta tarde noche, mi Dios, que tu palabra siga siendo predicada, Padre Santo, Señor. Pedimos de tu dirección, Padre mío, Señor, para que por medio del Señor, del Espíritu Santo, Padre Santo, Señor, tú pongas en boca, Padre mío, Señor, tu palabra, Padre Santo, Señor. Unge nuestros labios, Padre mío, Señor, para que lo que sea hablado sea pura palabra tuya, Padre Santo, Señor. Quita toda inquietud, Padre mío, Señor, y que esta meditación, Padre mío, Señor, sea de bendición para mis hermanos, Padre Santo, Señor, para cada uno de ellos. Padre mío, Señor, seguimos en nuestros hogares, Padre Santo, Señor, glorificándote a ti, Padre mío, Señor, el único y suficiente Salvador, Padre Santo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, Padre Santo, Señor. En este momento, Señor, en este hogar, Padre Santo, Señor, en cada uno de los hogares de mis hermanos, Padre mío, Señor, que estaremos en la meditación de tu palabra, Padre Santo, Señor. Te lo rogamos, Padre mío, Señor, y te lo rogamos, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Señor, nuestro único y Dios verdadero, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, como estamos en este momento, les vamos a compartir el tema de hoy. El tema de hoy es pensamientos sobre los pensamientos de Dios. ¿En qué momento nosotros hemos pensado cuáles son los pensamientos de Dios? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué fue lo que, si me pudieran comentar sus pensamientos que tuvieron hace 2 días, ¿se acordarían de ellos? ¿Los tenemos presentes? ¿Nos acordaríamos de cada uno de ellos? Es para que lo mediten, hermanos. Más sin embargo, tenemos aquí una reseña que nuestro hermano y escritor John Piper hace referencia, donde menciona a Mark Twain. Mark Twain es un escritor, o fue un escritor estadounidense, que en algún momento escribía mucho sobre la crítica del racismo y maltrato en aquellos tiempos. Por ello, pues no fue muy bien visto por los gobiernos de esos tiempos y fue muy rezagado. Por tal motivo no fue muy, sus éxitos fueron muy localizados. ¿A qué hago referencia? Bueno, él escribió una carta donde la dirigió a una persona, en la cual hace un comentario y lo leo textualmente. La diferencia entre la palabra casi apropiada y la palabra apropiada es en realidad un asunto grande. Y entonces, ¿por qué hace referencia a este texto? Si lo traspolamos a la palabra de Dios, pensaríamos, y nuestro pensamiento será semejante al pensamiento de Dios. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? Mas, sin embargo, hay una comparación que pudiéramos decir entre la palabra casi perfecta y la palabra perfecta. Podríamos decir, la luciérnaga es igual que la luz, su intensidad es la misma, su visión como tal son iguales. Pues no, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, así son los pensamientos del hombre comparado con los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos, hacemos la referencia que es el comparativo de una luciérnaga, y los pensamientos de Dios son comparados como esa luz brillante que no en ningún momento
se atenúa y está siempre presente. ¿Qué es una luciérnaga? Es una luz donde intermitentemente enciende y se apaga, una luz muy tenue, muy poco se ve, se vería demasiado siempre y cuando el contraste sea totalmente oscuro, ¿verdad? Entonces vamos a partir de esto, hermanos. Entonces, ¿qué es, podríamos decir, qué es el pensamiento del hombre? Pues el pensamiento del hombre es un pensamiento efímero. ¿Qué significa la palabra efímero? Efímero es algo cuando en algún momento tiene su objetivo, se cumple, pero por un tiempo de lapso muy corto. Por eso yo les preguntaba, ¿usted se acuerda de sus pensamientos de hace 2 días? Todo lo que pensó en todo el día, ¿usted se acuerda de cada uno de ellos? De lo que pensó el día de ayer, ¿se acuerda y lo puede escribir textualmente? ¿Qué fue lo que pensó el día de ayer o el día de antier? Por eso es de que decimos que nuestros pensamientos llegan a ser efímeros. En su momento cumplen una función y posteriormente son olvidados. Mas, sin embargo, ¿qué son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios es algo muy grande que podríamos, si yo les preguntara, ¿qué adjetivos le pudiéramos poner a los pensamientos de Dios? Pues bueno, en nuestra lección de hoy, los adjetivos que pudiéramos ponerle a los pensamientos de Dios son, que son pensamientos eternos, pensamientos innumerables, pensamientos inconmensurables, pensamientos inescrutables, insondables. ¿Qué es todo esto? Si resumimos estos, digamos, primeros adjetivos y buscamos su significado, pero realmente es algo que para el pensamiento humano no alcanzamos a entender. Es algo muy arriba de nuestro entendimiento, ¿sí? ¿Cómo podemos iniciar a entender los pensamientos de Dios? Si yo pudiéramos decir, estudiando los adjetivos anteriores, pudiéramos desentrañar los pensamientos de Dios, nosotros, ¿pudiéramos hacerlo? Pues no, el único que puede desentrañar esos pensamientos nada más es Dios. Sus pensamientos son los únicos que Él puede desentrañar, ¿sí? Es muy difícil que nosotros los podamos coincidir, desentrañar esos pensamientos. Los invito que tomemos nuestras Biblias y vamos a leer una cita en 1 Corintios 2, 11. Y la voy a leer textualmente. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Esto es palabra de Dios, ¿sí? Nosotros conocemos, yo conoceré los pensamientos de mi hermano. ¿Usted conoce sus pensamientos, los pensamientos de su hermano? ¿Sí? No, ¿verdad? A menos de que él se lo externe. Pero más sin embargo, el espíritu que mora en él es quien sí conoce sus pensamientos. ¿Sí? Más sin embargo, nosotros no alcanzamos a entender y comprender o ver los pensamientos de Dios Padre. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios nos empieza a revelar sus pensamientos? ¿Sí? Dios revela sus pensamientos a quien Él quiere. ¿Cómo es esto? Veamos la cita que está en Mateo 11 del 25 al 27.
Mateo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? ¿Qué podemos entender en estas últimas palabras del 27? Sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces entendemos donde el Padre da el entendimiento para los pensamientos de Él, quien atienda lo que su Hijo nos ha dejado escrito aquí en la Biblia, en su palabra de Él. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? Para ello, ¿qué hay que hacer? Dejar muchas cuestiones, hermanos. Muchas cosas que nos arraigan de poder ser plenos, tal como dicen la frase tan sencilla: amémonos los unos a los otros, conforme a la Escritura. ¿Sí? También Dios, pues, revela portavoces por medio de la Biblia. ¿Sí? Veamos la cita que nos comparte en 1 Corintios 4, del 4 al 6. Dice: porque aunque nada tengo, mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? Aquí es donde nos dice que Dios escoge sus portavoces. Por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Compartir estrictamente lo que Dios nos deja en su palabra. ¿Sí? No es cambiar ni engrandecerse uno, como lo indica aquí. ¿Sí? ¿Cuál sería la meta de entender los pensamientos de Dios? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué es lo que se busca al querer y desear entender los pensamientos de Dios? ¿Qué nos dice el escritor? ¿Cuál sería nuestra meta? Pues nuestra meta sería, básicamente, lo resume en 4 puntos, que es buscar, comprender, apreciar, obedecer y difundir. ¿Sí?
La primera es buscar. ¿Qué nos dice? La palabra buscar es encontrar, pero nos, nos direcciona aquí al escudriñar la palabra de Dios, a buscar ese, esa comprensión, que sería el segundo punto, ese entendimiento, para que, para apreciar la palabra, llenar nuestros corazones de la palabra de Dios y de esta manera obedecerle cada una de sus indicaciones, ¿sí? En base a la escritura. Ya una vez que hemos comprendido, apreciado, atesorado, tener obediencia, hermanos, nos sigue difundir. ¿Difundir qué es? Comentar a aquella persona que no conoce a Dios, predicar la palabra de Dios. ¿Sí? No podemos, bueno, sí podemos, pero no deberíamos ¿cómo les puedo explicar? El comentar algo que de lo que no tengamos entendimiento, o de lo que no estemos, o que no dominemos, porque no puede ser que llenemos de más dudas a esas personas. Tenemos que prepararnos, por eso nos invitan a buscar, comprender, apreciar, obedecer y difundir. Hasta entonces difundir, hermanos, predicar la palabra. ¿Sí? Vamos, aquí no tenemos varios puntos. El tema, vaya que es un buen tema. Es un tema extenso para mi ver sería atender más sesiones, pero vamos a tratar de explicarlo en una sola sesión, hermanos. ¿Cómo podemos entender y pensar en los pensamientos de Dios? El hombre por naturaleza se burla de los pensamientos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque aquellas personas, aquellos hermanos que no conocen aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios, pues cuando uno inicia a predicar de este gran tesoro, pues en ocasiones lo toman a burla, ¿verdad? Pero más sin embargo, Dios nos invita a no claudicar, mantenernos y ser firmes, firmes en la fe, firmes en que creemos en la promesa que Él hizo, ¿sí? Esa es nuestra fortaleza. Sabemos que se va a padecer, como aquellos hermanos que padecen persecución. Mas sin embargo, debemos estar firmes, hermanos. ¿Sí? Vamos a tener vamos a escudriñar una cita más. Casi parte del estudio se basa en Corintios, hermanos. Vamos a ver Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros por naturaleza, nosotros comprendemos, y más aquellos que como uno crecieron e iniciaron inconversos, y que Dios ha obrado en la vida de cada uno de nosotros para ponernos a las personas indicadas y conocer de Él. ¿Sí? Hasta entonces, cuando empezamos a comprender y a escudriñar la Escritura, por eso es de que entendemos los propósitos y empezamos a discernir los pensamientos de Dios, los cuales realmente
como comentamos al principio, sus objetivos son inmensurables, son incansables, ¿sí? Por ello, posiblemente para algunas personas pueden decir que es locura, que, que cómo puede ser, ¿verdad? Mas, sin embargo, escrito está, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Eso es con respecto a la naturaleza del hombre, que inicialmente, pues, creemos que los pensamientos de Dios pueden ser locura, más sin embargo, tenemos que discernirlos como, pues, espiritualmente, que es, necesitamos renovar nuestra mente, hermano, nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿sí? Como ya lo comenté, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Espiritualmente, hermano, escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos para hacer esto? Cada quien tiene la respuesta, mis hermanos. Sí. Vamos a compartir otro texto que se encuentra en Romanos 12, 2, hermanos. Romanos 12, 2. ¿Qué nos dice este texto en base a la mente renovada? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos que en estos tiempos, hermanos, estamos llenos de distracciones. Por todos lados hay distracciones, desde que estamos en casa hasta que regresamos, ¿sí? Y recordando lo inicial de este estudio, tantas distracciones que tenemos que hasta nuestros pensamientos los olvidamos de un día anterior, de 2 días anteriores, no se diga de una semana atrás. ¿Cuánto tiempo de estos pensamientos lo dedicamos o le damos el espacio a Dios? ¿Sí? En algún momento nos pusimos a pensar en el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios de nuestro día a día? Entonces, es, está muy acertado este versículo, hermanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Recuerden, todo es bajo su voluntad. Él tiene los tiempos para cada uno en cada momento, mis hermanos. Agradable y perfecto. ¿Sí? Así que de esta manera somos transformados para recibir los pensamientos de Dios al contemplar su gloria por un milagro de las acciones creadas a través del Evangelio. ¿Sí? Sabemos que en la palabra de Dios hay poder, hermanos. Dios obra por medio de la oración, con fe. Él es el único que puede entender y conoce de nuestros pensamientos. Él es el único, hermanos. De Él no podemos esconder nada. ¿Sí? Él sabe en qué momento estamos pensando si es para bien, si es para mal, en qué momento estamos pensando en su voluntad. ¿Sí? Y para ello vamos a tener otra cita bíblica en 2 Corintios 3:18.
Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que ¿cuál es el milagro por medio del Evangelio, hermanos? Cómo la palabra de Dios cambia nuestros corazones, cómo el Espíritu de cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios, mora en cada uno de ustedes, en cada uno de sus siervos. De esta manera, Él va alimentando y llenando sus corazones y esa mente para ir entendiendo y discerniendo sus pensamientos. Sí, que en ocasiones nos cuesta trabajo, hermanos. Por ello, pues hay que seguir escudriñando, seguir entendiendo, seguir discerniendo, seguir congregándonos. Cualquier duda, pues tenemos aquellas personas que tienen más entendimiento en la palabra, con los cuales nos podemos apoyar. Sí. ¿Qué pasa una vez que somos renovados? Pues buscamos entender los pensamientos de Dios. Y para ello, sí, bíblicamente lo vamos a ver en Proverbios 2. Proverbios 2 del 1 al 6. Hijos míos, si recibieres mi palabra y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atentos a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hablarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, vemos cómo aquí tenemos las respuestas, hermanos. Las respuestas para entender los pensamientos de Dios que si pensáramos cuántos pensamientos de Dios hay escritos aquí en su palabra, así de simple, primera pregunta, si yo les dijera, hermano, ¿cuántos pensamientos cree que hay en la palabra de Dios? Pudiéramos responder, no sé, hermano, 1000, 2000, 100, muchos, pocos, pero más sin embargo, como inicialmente lo comentamos, pues son innumerables, hermano. Cada palabra de Dios es un pensamiento, sí, lleno de sabiduría. Todo conocimiento de los pensamientos de Dios es por causa del amor. Cuando empezamos a alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu por medio de la palabra, desde digamos que
como lo comentábamos, nos empezamos a renovar y ese renovar es extender o ampliar ese amor por cada uno, que cada uno pueda tener escondido. Cada uno de nosotros tiene su manera de externarlos que es diferente, ¿sí? Algunos son más expresivos que otros, mas sin embargo el corazón de uno es renovado, es cambiado, ¿sí? Vamos a tener otra cita bíblica para entender esta parte en Primera de Timoteo 1, versículo 5. Primera de Timoteo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué nos quiere decir? Que todo lo que es el amor de corazón tiene que ser de fe, hermanos, de fe, una fe verdadera, ¿sí? Como Dios nos exhorta, todo lo que queráis, pedidlo con fe, una fe abundante, hermanos, ¿sí? No una fe de momento o de situación, ¿sí? En todo momento, para bien o para mal, gloria a Dios, y con fe, esa fe que es puesta en aquel que hizo su promesa. Y resumiendo de lo que hemos estado viendo, hay dos grandes verdades que podamos decir: que los pensamientos de Dios es que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Haciendo esto, el amarnos los unos a los otros, promovemos o cambiamos y externamos ese amor para con los hermanos, con las personas necesitadas. Esto es contemplado a Dios como una alabanza y estamos glorificando su nombre, ¿sí? Que estas dos verdades, que digamos el amarnos los unos a los otros de manera que sea alabanza y dar gloria a Dios, y que Dios vea su magnificencia de su nombre, promoviendo su escritura con amor y con fe, es uno de sus principales pensamientos, hermanos. Uno de los principales pensamientos. ¿Cuántos más o cuántos más nos queda por discernir, por buscar? ¿Sí? Entonces tenemos tarea, hermanos, tenemos tarea, hay que discernir, hay que escudriñar, llenarnos del Espíritu Santo, para de esta manera poder entender los pensamientos de Dios. Vamos a tener una lectura de quien tenga sus materiales, de los que nos pasa el hermano Pastor Josué, al final de la lección. Nos indica: este es uno de los muchos descubrimientos que haremos cuando dediquemos nuestros días a pensar en los pensamientos de Dios. Ver un pensamiento de Dios
como realmente es, y ver un pensamiento de un mero hombre es la diferencia entre ver la luz y ver una luciérnaga. Queremos ser luciérnagas todo el tiempo, hermanos. Ahí tenemos el mandato. Vamos a tener la oración de la lección, hermanos. Quien tenga su lección impresa o en sus equipos móviles, ubíquenla para tenerlas todo, tener esta oración en conjunto. Amén, hermanos. Así que, Padre, abre nuestra mente, acrecientas nuestras mentes, llena nuestra mente, transforma nuestra mente, de manera que pensemos tus pensamientos según tú. Inclina nuestro corazón a tu palabra, y no para obtener ganancia. Ten misericordia de nosotros en en nuestras necias adicciones por cosas que nublan nuestra mente a las delicias de conocerte en tu palabra. Has multiplicado, oh Señor nuestro, tus maravillas, pensamientos hacia nosotros. Tus pensamientos son muy profundos. A ti sea toda la alabanza y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, espero que esta lección sea de utilidad para sus vidas, hermanos. Y démonos ese momento para entender los pensamientos de Dios. ¿Sí? Quien haya, si ya tenemos, vamos a concluir con las peticiones de oración. Voy a revisar aquí, denme un momentito. Bien, hermanos. Pues como bien sabemos, tenemos nuestros hermanos de la edad ya avanzada, nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Ezequiela, nuestra hermana Tabita, nuestra hermana Epifania. Vamos a tener oración por ellas, por su salud, por aquellos hermanos en la enfermedad, por aquellos hermanos en la necesidad, ¿sí? Y por aquellos hermanos que por esta situación de salud mundial, pues han perdido sus trabajos, han tenido problemas en sus ingresos para cubrir sus necesidades, pero Dios cubre toda necesidad, hermanos. Pongamos todo esto en sus manos. Él es el único que puede con cada una de estas cargas, y Él obra, hermanos. Pídanlo con fe y Él responderá. Amén, hermanos. Bendito Padre, en esta noche, Padre mío, Señor, ponemos en tus manos, Padre Santo, Señor, a nuestras hermanas, Padre Santo, Señor, de edad ya avanzada, Padre Santo, Señor, y que sabemos, Padre mío, Señor, que padecen problemas de salud, Padre mío, Señor, ponemos en tus manos, Padre Santo, Señor, nuestra hermana Lupita, Padre mío, Señor,
que tú seas en ella, Padre Santo, Señor, que tú seas en su recuperación, Padre mío, Señor, que tú le des paciencia, Padre Santo, Señor, porque sabemos que también es desesperante estar inmóvil, Padre mío, Señor, en una recuperación, Padre Santo, Señor. Ponemos también en tus manos, Padre Santo, Señor, a nuestra hermana Tabita, esa hija, sierva tuya, Padre mío, Señor, que a su edad, Padre Santo, Señor, muchos quisiéramos estar como ella, Padre Santo, Señor. A su edad, Padre mío, Señor, y que no se detiene, Señor, para la predicación de tu palabra, Señor. Sé en ella, Padre mío, Señor, sé en su salud. Fortalece su cuerpo, Padre Santo, Señor. Ponemos también, Padre mío, Señor, en estos momentos, Señor, a nuestra hermana Epifania, Señor, que tú sigas restaurando su salud, Padre Santo, Señor, que tú la sigas llevando en el hueco de tu mano, Padre mío, Señor, que seas con su hija, Padre Santo, Señor, quien está con ella, Padre Santo, Señor. Fortalécele, mi Dios, que para cuando tú sea tu voluntad, Padre Santo, Señor, nos podamos ver y congregar y vernos alegremente, Señor, en tu casa, Padre Santo, Señor. Sé, Padre mío, Señor, con nuestra hermana Ezequiela, Señor, que seas con ella, Padre Santo, Señor, tú sabes su estado, Señor, su salud, Padre mío, Señor, que tú sigas obrando en ella, Padre Santo, Señor, que sea tu voluntad, Señor, lo que quieras para esta hija tuya, Padre Santo, Señor, guárdala, Padre mío, Señor, que tú la sigas sosteniendo, Padre Santo, Señor. Ponemos también en tus manos, Señor, la salud de nuestra hermana Rebeca, Señor. Sus situaciones, Padre mío, Señor, sus que tú seas en su familia, Padre Santo, Señor, con sus hijas, Padre mío, Señor, donde quiera que estén, Señor, que tú seas su sustento espiritual, Señor, y que cubras cada necesidad, Padre mío, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, Señor, por Fernando, Padre mío, Señor, que está padeciendo este, estos problemas de salud, Señor, que tú seas en su recuperación, Padre Santo, Señor, así como que tú seas en sus hogares, Padre Santo, Señor, que tú cubras cada necesidad, Señor. Sabemos que en estos momentos, Señor, hay necesidad en todos los hogares, Padre Santo, Señor, pero tú eres el que cumples, el que cubre, Señor, por fe, en aquellos que así lo pedimos, Padre mío, Señor. Tú no nos sueltas, Señor. Grande eres, Señor, en tu misericordia, en tu amor, Padre Santo, Señor. Que sea tu voluntad en cada uno de estos hogares, Padre Santo, Señor, que padecen estas necesidades, Padre mío, Señor. Seguimos poniendo en tus manos, Padre Santo, Señor, la vida de Irina, Padre mío, Señor. Esta niña, Padre mío, Señor, que tú seas y obres en esta familia, Padre Santo, Señor, que ellos han visto, Señor, tu misericordia, Señor, tu voluntad, Padre Santo, Señor, tu amor, Padre mío, Señor, y tu poder, Señor. Que seas con cada uno de ellos, Padre Santo, Señor, que seas en Mireña, Señor, que quebrante su corazón, Padre Santo, Señor, para que entiendan, amigos, que tú eres el único que puede con estas cargas, Padre Santo, Señor, pero más sin embargo, Señor, debemos de entender qué propósito tienes tú para cada uno y en cada situación que nos pones en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, cada una de estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos, Padre Santo, Señor. Y te rogamos, Padre mío, Señor, que tú obres en cada una de estas situaciones, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre Santo, Señor, infinitamente, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, y nuestro único y suficiente Salvador, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues el día de hoy hemos concluido con una lección más, que espero que sea de bendición para cada una de sus vidas, para cada una de nuestras vidas, hermanos, y que Dios nos dé la oportunidad de entender sus pensamientos. Nos estamos viendo, mis hermanos, muy pronto. Me despido, les mando abrazos, se les extraña, hermanos. Nos vemos, hermanos.